Bueno chicos, bienvenidos otra vez más a un nuevo podcast de VTR Podcast. ¿Este es el número 11? No. ¿El número 12? El último fue el X con lo de misiones. Que era el 10. Después el de Andrés Pérez. Ah, el 12. Y ahora el 12, como los 12 discípulos. Sí. ¿Casualidad? No lo creo, porque ¿Coincidencia? ¿de qué vamos a hablar hoy? De liderazgo. Tiene que ver con Liderazgo, sí, tiene que ver con el tema de discipulado y tal. Vamos a hablar de salud mental, pero antes te queríamos preguntar, porque yo tenía una mala fama, ¿Sí? que él la corrigió. No, eso no, todavía. Sí, el tema de que yo iniciaba directamente al cuello. Sí. Iba y decía, Sí. no sé qué, liderazgo, pum. Y era como, oye, relájate un poquito. ¿Cómo está nuestro invitado, no? Contexto es súper importante también a la hora de consejería, a la hora de liderar, contexto. Ya tengo aquí el primer tip. Para dar un buen fruto no solamente necesitas una buena semilla, necesitas un buen entorno, un buen contexto. Sí. Eso es Juan 12, ¿eh? Eso es Juan 12. Joder, Todavía no hemos macho. empezado y ya son Ya. perlitas, Felipas, ¿ya ves? Nada, plan, él es Fernando Arellano, Sí. pastor en Ciudad Real. Así es. Sigue diciendo tus cositas así. No. Preséntate, ¿cómo estás? ¿Cómo ha ido el viaje? Bien, de Ciudad Real aquí nada, son 3 horas y cuarto. Para mí es un privilegio el poder veros, cómo Dios también nos está ahí levantando y posicionando también en esta nueva generación. Poder decir que, bueno, somos viejos amigos, ¿no? Compañeros también. Los dos fuisteis mis alumnos, allí en la Carlota, en la facultad, Jorge, Bruno, así que bueno, no voy a decir nada. No, yo lo quiero decir. Dilo. Se me ilusión, hijo. Me hace mucha ilusión porque la gente, esto es como, también te conoce y eso, ¿sabes? Sí. Nada, en las cartas de Pablo, Sí. que yo siempre me acuerdo, y Sí. con Aarón y Marcos tenemos el humor ese, que siempre estamos hablando no sé qué, no sé cuánto de la Biblia, y mencionan la frase de, como decía Pablo a Timoteo, no sé qué, Bruno, no te duermas, y la clase va de esto, no sé qué, y era como el arte sutil de levantar al alumno, bueno, que tiene problemas de sueño, parece, ¿no? Sí. Problema de sueño, no. sí. Problema de con sinvergüenza. Y es verdad, recuerdo que yo profesor bueno, lo sabéis, De la ¿no? Facultad de Teología de Profesor Asamblea de Dios. de la Para Facultad dar de contexto a la Teología gente. y de la clase de epístolas pastorales. Bueno, pues yo solamente diré el síntoma, la consecuencia, pero bueno, Bruno ahí que se le cerraban los ojos. Sí. Y yo decía, ¿cómo lo digo? ¿Cómo le digo? Le llamo la atención, ¿cómo uso la gracia y la verdad, ¿no? A la hora de liderar, ¿no? Le tengo que decir la verdad, pero se la tengo que decir con gracia. Y yo estaba dando mi clase, el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo, un pastor joven, Bruno, que te duermas, que huyera de las pasiones juveniles, y le lanzaba y bueno, y funcionó. Sí, Yo decía así. No, ¿Eso sabe las cartas? Yo creo que me está diciendo a mí. Sí, no, pero bueno, lo dicho, la verdad es una alegría, veros cómo Dios está levantando y os está posicionando en esta generación como el rey David, que sirvió a su generación. Así que nada, de verdad, yo súper orgulloso. Y también para mí, ya en mi bagaje y en mi trayectoria, el poder haber aportado ese granito de arena a vuestra formación, bueno, pues felices. Y ahora ya desarrollar también esta amistad y este compañerismo, así que Ahora, muy bien. ten cuidado, cualquier día soltamos una herejía en una predica, la culpa del profesor. Has dicho que ya tuve un poco también con Paco Moreno, así que, y con Antonio Simoni, así que los marrones van para Antonio, para Paco, para Fernando. Ahí vamos. Para todos los que dicen que sí, ya Jesús que ahora cuando lo pillemos, Jesús que nos está escapando de nosotros. ¿Para Esteban también? El de Esteban también. Bueno, en fin, la culpa Oiga, de Gómez no es sí, nuestra. bueno, la verdad que no hemos extendido mucho en la intro. Pero bueno, a falta de pan, dice que no tiene nada que ver, pero No tiene nada que ver, Bruno. por decirlo. Hace falta mucha... Ujú. O sea, hay mucha necesidad en nuestras iglesias de una buena y correcta Sí. salud mental y emocional. Para que después los jóvenes no te digan tonterías como la que yo he dicho ahora de parafraseos que no tienen que ver al cuento. Bueno, Pero detrás de esto hay una breve historia. Sí. Hay una breve historia en la cual antiguamente se creía que al final Dios te iba a sanar si tenías en cuanto a dolencias mentales o que no se podía estar triste por el hecho de estar con el Señor. Entonces simplemente quería hacer como una pregunta abierta si habíais escuchado mitos acerca de esto, como por ejemplo de que quien sirve no se puede cansar porque al final el Señor es nuestra fortaleza. Correcto. O quien sirve al final, si se cansa, capaz es que no está sirviendo con todo porque
porque al final está eso de que tú das a Dios y Dios te devuelve. Entonces quería hacer como la Sí, pregunta abierta. hay un estigma, hay una etiquetita negativa para aquel que tiene algún problema con la mente, con las emociones, la manera de pensar, como que no. Hay una etiquetita y hay un estigma como de sospecha, de que algo malo o tiene que estar en pecado o algo no está haciendo bien o no está caminando correctamente en su relación con Dios, ¿no? Vas por ahí, Sí, ¿verdad? sí. Pues fíjate, a ver, este podcast es de liderazgo, ¿no? Entonces, 2, 3 cositas que quiero lanzar. Todo cae o todo se levanta sobre el liderazgo, para bien o para mal. Un buen liderazgo hará que las cosas vayan bien y prospere. Un mal liderazgo pues hará que las cosas caigan, ¿no? Colapsen. Pero fijaros, algo más importante, el liderazgo en sí se basa no en las acciones o en los métodos, sino en las personas que desarrollan esas acciones y esos métodos y esos proyectos. Entonces, el punto primero que yo quiero lanzar es que la obra, en este caso la obra de Dios, es súper importante, es mega importante, pero que no se nos olvide que sí, la obra es importante, pero el obrero es más importante que la obra. Y a veces nosotros priorizamos, cuando empezamos a dar más importancia a la obra, a los objetivos, a las metas, a los resultados, a los números, sacrificamos, por causa de la obra, estamos sacrificando al obrero. Dicho de otra manera, el ministerio, por supuesto, lo entendemos, es súper importante, pero más importante que el ministerio es el ministro, ¿eh? Y el servicio a Dios y a la iglesia y al prójimo es súper importante, pero por encima de eso, el siervo es más importante. Porque claro, si el obrero está bien, el ministro está bien y el siervo está bien, entonces nos garantizamos, o por lo menos tenemos una probabilidad muy grande de que el servicio, el ministerio y la obra que desarrollen también esté bien. Y tenemos que plantearnos y hacer una pausa, porque si el obrero no está bien, indudablemente ahí la obra no va a estar bien. Si el ministro no está bien, el ministerio no va a estar bien. Y si el siervo no está bien, el servicio no va a estar bien. Y volviendo a fijaros a esta etiquetita, ¿no?, que tenemos de... yo quiero plantear 2 cositas. Una como súper práctica, muy eclesiológica, y otra un poquito más teológica desde un punto de vista de la antropología bíblica. Pero debemos entender que, número 1, Dios quiere el bienestar. Entendemos salud como bienestar. Pero quiere el bienestar de todo nuestro ser. Primera de Tesalonicenses es claro, que todo nuestro ser sea presentado delante del Señor de una manera irreprensible. Y luego dice cuerpo, alma y espíritu. Y debemos entender que Dios es el que nos ha creado. Y nos ha creado de esta manera tripartita, con nuestro cuerpo, que tiene estos sentidos, que son los que interactúan y se relacionan con este mundo sensible a través de la vista, del oído, ¿no?, del gusto, del tacto. Dios es el que ha creado, obviamente, nuestro espíritu, con el que nos podemos relacionar con Dios, y Dios también nos ha creado toda nuestra parte psicológica, esta parte cognitiva, esta parte la parte racional, la parte más afectiva, la parte volitiva, la parte más de la voluntad. Y a veces se nos olvida que somos cuerpo, alma y espíritu, que somos imagen y semejanza de Dios, es decir, y que la imagen y la semejanza de Dios también es una imagen emocional. O sea, si nosotros tenemos emociones, sí o no, es porque Dios tiene emociones. Si nosotros tenemos la capacidad de razonar, de pensar intelectuales, porque Dios piensa, razona, tiene intelecto. Y lo mismo a la hora de si somos agentes libres o seres moralmente responsables porque ejercemos decisiones desde la libertad, es porque uno de los atributos o de las perfecciones de Dios es la libertad. Entonces, entendamos bien esa antropología de cómo Dios nos ha creado, cuerpo, alma y espíritu, y que Dios quiere nuestro bienestar tanto físico como psicológico como espiritual. Y fijaros algo súper práctico. Decirme si estáis de acuerdo o no. ¿Viene alguien enfermo a la iglesia porque tiene una enfermedad, porque, no sé, le han diagnosticado un cáncer, no sé, alguna enfermedad? Viene a la iglesia
y él tiene toda la libertad, estamos hablando de nuestro mundo evangélico Sí. protestante, tiene la libertad de venir a la iglesia porque sabe que en su problema físico, de salud física, la iglesia va a ser un oasis, la iglesia va a ser un lugar de refugio, un lugar de consolación, un lugar de apoyo, que lo van a aceptar y que van a orar por él. Y no hay ningún problema. Luego, ¿viene el mayor de los pecadores a la iglesia, sí o no? No sé, con un trasfondo, un narcotraficante o yo qué sé, un ladrón, algún problema espiritual, se ha arrepentido o viene a la iglesia en ese estado, se arrepiente, y la iglesia es un lugar, es un contexto de consolación, de amor, de restauración, y tiene la libertad. Tenemos asumido de que el mayor de los pecadores puede venir a la iglesia y lo vamos a abrazar. Entonces ya tenemos el cuerpo, ya sabéis por dónde voy, ¿no? Ya tenemos el cuerpo, un problema en el cuerpo y espiritual. La iglesia es un lugar de refugio. Pero de repente viene alguien con un problema, y ya no te digo nada en el liderazgo, un líder de jóvenes, uno de los ancianos, obreros, pastor, que diga, tengo un problema a la hora de pensar, no estoy pensando bien, tengo estas distorsiones cognitivas, unas creencias, yo que sé, irracionales, de temor, de miedo, de catástrofe, o tengo un problema muy fuerte emocional, de ansiedad, ¿vale? O de estrés, o de desgaste. Y de repente esa parte psicológica, no sé por qué, la iglesia no es ese lugar que debería ser de consuelo, ese lugar de abrazar, de aceptar, de restaurar, sino que no hay esa libertad. Inmediatamente lo etiquetamos como, lo miramos con sospecha, de decir, si este tiene este problema emocional o intelectual, o tiene esta visión como muy negativa o falta de fe o lo que sea, inmediatamente lo etiquetamos como que algo no está bien, o su comunión con Dios no está bien, o directamente que está en pecado, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que cambiar el chip y empezar a normalizar que hay problemas físicos, hay problemas espirituales, pero que hay también problemas emocionales, porque todo forma parte de cómo Dios nos ha creado, cuerpo, alma y espíritu. Me parece increíble, ¿eh? Te lo prometo, llevamos 5 minutos y no veas. Al final eso lo vemos, o sea, me encanta, por ejemplo, ver este tipo de temas y cosas en la Biblia, que cuando vas a la Biblia te encuentras con Job y los amigos, que sí que es verdad que uno dice, guau, en plan, le dicen a Job que estará haciendo algo malo, capaz ha pecado, capaz se ha descuidado, pero qué bonito también verlo que en el Nuevo Testamento los discípulos, cuando está el hombre creo que era en el templo, Sí. le dicen, ¿por qué está ciego? ¿Porque ha pecado él o porque han pecado los padres? Sí. Es como que siempre tendemos a echar al otro de que tiene que haber hecho algo para estar así. Y muchas veces un líder puede perfectamente sufrir crisis de ansiedad. Totalmente. Entonces, ahora lo que quiero como desmitologizar un poquito la idea. Es un líder puede tener ataques de ansiedad, incluso sufrir una depresión profunda o estas cuestiones, y si le pasa eso, ¿qué puede hacer para salir? Porque al final, muchas veces, cuando ocurren estas cosas son desequilibrios químicos. En plan, en el cerebro, que requieren medicina o requieren una temática de restauración que es muy larga, de años incluso, ¿sabes? Entonces quería preguntaros qué pensáis, si se puede como líder sufrir estas cosas, y si las sufro, porque digo, bueno, si puedo, ¿cómo hago para salir de ese pozo, como quien dice? Pero preguntas a mí. Una pregunta. Sí, vuelvo otra vez a cómo Dios nos ha creado, cuerpo, alma y espíritu. Vuelvo otra vez a una realidad espiritual. El pecado ha afectado a todas las áreas de nuestra vida. Esa depravación total que se habla mucho, ¿no?, en el mundo evangélico protestante, no significa que todo lo que sea o haga el ser humano sea malo o perverso. Lo que significa es que no hay ningún área de nuestra vida Que no se haya roto. que no haya sido afectada por el pecado, se haya roto, separado de Dios y sea defectuoso. Por eso nos enfermamos. Claro que hay enfermedades físicas. Por eso hay enfermedades espirituales, que es el pecado, la separación, y por supuesto que nuestra mente
la parte afectiva y nuestra voluntad también ha sido afectada. Y como todos somos unos cotillas o unos chismosos, ¿sí o no? Vamos a ver en la Biblia, porque si hay algo que a mí me encanta, en este caso de la Biblia, que la hace muy confiable, es que la Biblia es muy honesta. Por cierto, que es una de las diferencias de otros libros religiosos, ¿no? O de los mitos, de las leyendas. Cuanto más un relato, una narrativa es más sofisticada, más barroca y más perfecta, sabes que eso está fabricado. Pero en la Biblia ves que es algo muy confiable y muy veraz porque es muy honesta. La Biblia no tapa los errores de los hombres de Dios, ni de las mujeres de Dios. Muestra los claros, oscuros, o sea, las luces y las sombras de los hombres y de las mujeres que Dios estaba levantando, ¿no? Y por ejemplo, tú decías, líderes pueden tener problemas mentales. ¿Queréis ver? ¿Sabéis quién era un neurótico, pero de manual? Neurótico. Sabemos que la neurosis hay como tres, ¿no? Está la neurosis muy obsesiva. Por cierto, ¿quién era un neurótico obsesivo? Está la neurosis más histérica y luego la fóbica, ¿no? La neurosis más obsesiva es la que tiene que ver con el control. Lo quiero tener todo controladito, control y se frustra. Y es la lucha interna entre no soy lo que quiero ser y soy lo que no quiero ser, ¿vale? Luego, la histérica no es con el control, la histérica es con la insatisfacción. El deseo nunca alcanzado y estás histérico porque nunca alcanzas, nunca estás satisfecho. Y luego la fóbica es el miedo, incluso el miedo a lo que te gusta, el miedo a decir yo quiero hacer esto, pero tienes un miedo, ¿no? Muy, muy irracional. Bueno, un neurótico, decirme, ahora os pregunto yo, venga, le damos la vuelta. Decirme un neurótico obsesivo. ¿Elías? No. A la tirada por tirada. No, porque siempre los psicólogos ese es el depresivo. hacen supuestos sobre Luego vamos Elías. con Elías, pero de manual. Jonás. No, os voy a dar una pista. No me la des. Nada, pero así dámela, por favor. Pero no llego. Es del Nuevo Testamento. ¿Judas? No. Ah, Pedro. No, ese es muy sanguíneo, ese no. No. A ver, vamos a decirlo. Pero de manual, ¿eh? Pablo. Es Pablo. Pero, ahí va. Decirme en qué capítulo de la Biblia es un capítulo entero, ¿eh? Venga, más pistas. Del libro de Romanos. Te iba a decir. Del libro de Romanos. Romano 7 o 8. El 7. Cuando termina diciendo miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo y tal, de esta vida? Él está en esa lucha neurótica obsesiva que es de manual. Pablo dice, yo quiero ser una cosa que no soy y no quiero ser lo que soy. O sea, las cosas buenas que quiero hacer no hago y las cosas malas que no quiero hacer al final las hago. Eso es neurosis obsesiva. Quiere tener el control. No puede. Y entonces dice, soy un miserable. Cae en la frustración. Problema mental. Es neurosis, no es psicosis. La neurosis es no pierdes el sentido de la realidad y tampoco pierdes la consciencia de tu propia realidad. Los psicóticos o la psicosis es pierdes el sentido de la realidad, por eso hay brotes psicóticos de la esquizofrenia, la paranoia, y no eres consciente de tu propia realidad. Entonces, pero Pablo es un neurótico. En el capítulo 7 dice, estoy viviendo en la frustración y en esa, no ansiedad, luego lo veremos si queréis, la diferencia entre estrés y ansiedad, pero en ese estrés y en esa frustración. ¿Y cuál es la solución? Pablo dice, pero ninguna condenación, Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La terapia para esa neurosis y ese mal funcionamiento, esa distorsión cognitiva, ese mal funcionamiento a la hora de considerarse a sí mismo y considerarse cómo se relaciona con el exterior, la terapia de esa frustración es la aceptación. ¿Quién te da esa aceptación? Jesús. Ninguna condenación, frustración, amargura hay para quienes, los que están en Cristo Jesús. Entonces ya empieza Romanos 8 y ya sigue hablando de Abba Padre, somos hijos de Dios, esto y lo otro, y dice, y aunque para mí todo esté descontrolado, ¿creéis que es casualidad que diga en Romanos 8:28, he entendido que en Cristo tengo aceptación, puedo estar tranquilo, mi frustración se me va, mi neurosis se me va, y ahora entiendo que el que está en control
es Dios. Por eso dicen Romanos, ahora entiendo que todas las cosas ayudan para bien. Y hace esa declaración, ¿no? Desde la eternidad a la eternidad, ¿no? Dios nos conoció, nos llamó, nos santificó, nos predestinó, nos santificó y nos glorificó. Y vuelve quien tiene el control, en este caso, ¿quién es? Es Dios, ¿no? Ese es un neurótico, pero de manual. Qué locura, ¿eh? Y era líder. Un maníaco depresivo, bipolar de manual, Saúl. Vaya. Saúl. El rey Saúl. Flipas, ¿eh? Un depresivo a tope, Elías. Entonces, un neurótico más histérico, como he dicho, el deseo tal, Jonás. Lo que te quiero decir, bueno, Moisés, él experimentó, Moisés lo dice en Éxodo, dice, Señor, mátame. O sea, no quiero seguir viviendo. Entonces, lo que quiero decir es que la Biblia es muy honesta y nos muestra la realidad de las personas que están en liderazgo y que pasan episodios de tristeza, de histeria, de una obsesión neurótica, de quererse quitar la vida y las tienen que enfrentar. Entonces, eso es una realidad y claro que eso no lo podemos ocultar. Me parece increíble. Aquí me han venido tres ideas, ahora después de cuando tú termines, pero... No, pero tres ideas aquí hay un punto porque o sea, creo que hay una realidad dentro de la iglesia y también fuera de la iglesia, o sea, en nuestra sociedad, en la que se tiene cierto miedo o cierto recelo a este tipo de situaciones, porque se habla, tú mencionas neurosis y yo lo escucho como, o sea, yo que no tengo ni idea, digo, no, este lo que estás loco. Y con lo que tú me estás explicando, pues me doy cuenta que yo tengo más de una neurosis encima. Entonces, pero claro, cuando se habla de eso, cuando se habla de ansiedad, cuando se habla de cosas que muchos sufrimos, pero como no se habla del tema, lo vemos como, no, ansiedad es cuando estás pues, ya por tirarte por un puente, ¿entiendes? Todo el proceso de que estás agotado, de que no puedes más, de que no tienes ganas de nada, eso no lo consideramos ansiedad, o eso, no sé si me hago entender. Entonces creo que hay una realidad en la que tenemos prácticamente miedo a escuchar este tipo de cosas y eso levanta o sea, hace una separación impresionante de prejuicios que impiden que se pueda desarrollar una vida saludable dentro de la iglesia. Lo tenemos que normalizar y naturalizar. Igual que yo tengo un problema físico que es enfermedad y me afecta, igual que tengo problemas espirituales que es pecado y me afecta, tengo problemas muchas veces a la hora de pensar, a la hora de sentir o a la hora de decidir. Y lo tenemos que normalizar, porque, y esto es clave, esto es básico. O sea, el primer paso para poder solucionar algo es reconocer que hay un problema. Antes del tratamiento tiene que venir el diagnóstico. Claro. Y lo tenemos que aceptar. Claro. Y naturalizar. Ahí sí que es verdad que yo digo, Chris Méndez, como tú lo decías al comienzo, Chris Méndez decía, el liderazgo es siempre el problema, pero también es siempre la solución, ¿no? Y con esto que estás diciendo, sí que pienso que como líderes tenemos una tarea pendiente y o sea, tenemos que comenzar de cero, por decirlo de alguna manera, ahí tenemos que dar un giro de 180 grados, porque hasta que este tipo de situaciones no las veamos con otra óptica, porque tú acabas de decir, para eso yo tengo que reconocerlo, para poder trabajarlo, pero es que y hay solución. Claro, pero hay un prejuicio impresionante, la gente no va a querer reconocerlo, porque no hay un ambiente real de seguridad y de vulnerabilidad dentro de la iglesia. Correcto. ¿No? Es lo que yo decía al principio, que hemos naturalizado y hemos abrazado con compasión un problema físico en el cuerpo, una enfermedad, incluso un problema espiritual de pecado, pero todavía no, yo creo que estamos en proceso, y vamos avanzando en este sentido. No hemos todavía normalizado, naturalizado en un contexto de compasión el tema de personas que al final están sufriendo en silencio, están aisladas, no lo pueden compartir y tenemos que normalizarlo y naturalizarlo, ¿no? De que esto es una realidad que me afecta y es que, a ver, es que yo de igual manera que no puedo quitar mi cuerpo físico, yo no puedo quitar mi mente, ni mi parte afectiva
de las emociones o mi voluntad, ¿no? Y lo tenemos que normalizar. Y para eso necesitamos crear un contexto, Jorge, como decías, de compasión. Pero para crear un contexto de compasión, primero necesitamos un contexto de comprensión. Y nos falta eso. Necesitamos comprenderlo, entenderlo, Claro. ponernos en la otra, qué es lo que está pasando, ponernos en la otra persona, ver que es muy bíblico. A ver, vamos al huerto de Getsemaní. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús a sus discípulos? Oye, mi alma está triste al borde de la muerte. Dice, orad conmigo, velad y orad conmigo. Pero Jesús, fijaros, qué interesante, Jesús, experimentó un episodio de profunda tristeza con sentimientos dichos por él de que se quería morir. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Y voy al tema de la comprensión, si quieres, de la validación y de la compasión. ¿Qué es lo que hace Jesús? Él no niega sus sentimientos, sino que los valida. Es la famosa validación. Y cuando alguien está triste, lo primero que nosotros le decimos, no te sientas así. Es como, tranquilo, tampoco es para tanto. Claro, es como, le están matando. No llores, no te sientes así. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? No estamos validando las emociones ni la situación de la otra persona. Le estamos llevando a un rechazo y a una negación. Eso es un pozo, es un callejón sin salida. Y fijaros lo que hace Jesús. Jesús no niega su situación ni la esconde, sino que la valida. Es lo que me toca vivir. Es que, fijaros, y hablo de la comprensión, validación y compasión. Es que Jesús no se sintiera así en Getsemaní, previo a su arresto, previo a su crucifixión y a recibir todo lo que era la ira, el castigo y el pecado de la humanidad. O sea, lo raro es que Jesús no se sintiera así. Si Jesús no se hubiera sentido así, él sí que tendría una disfuncionalidad cognitiva, o sería como un psicópata. O incluso teológicamente hablando podríamos llegar a decir que no era 100% humano, porque un humano hubiera tenido miedo o hubiera tenido pavor de esa situación. Pero, y volviendo a Jesús, entonces, él siente eso, no lo niega, no lo esconde, y fijaros lo que hace. Dos recursos súper importantes, el vertical y el horizontal. Uno, se lo dice al Padre. Padre, yo estoy que si por mí fuera, que yo no voy. Si por mí fuera, que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, fíjate, lo valida y no lo esconde. Ya abro un paréntesis, Jorge, Bruno. Yo me he encontrado tanta gente en la iglesia que se siente mal por sentirse mal. ¿Me explico? Sí. Se sienten mal por sentirse mal. Entonces, les llueve sobre mojado. O sea, es un mal que se retroalimenta con otro mal. Y yo lo primero digo, no te sientas mal por sentirte mal. Hay situaciones de pérdida, de luto, de estrés, de situaciones que lo normal es sentirse mal. Ahora, vamos a ver cómo gestionamos todo esto. Entonces Jesús no se lo escondió al Padre. Y luego, lo horizontal. Echó mano de esa relación fraternal, de compañerismo, y él no lo escondió. Y es nuestro ejemplo, él no lo escondió a sus discípulos. Oye, me pasa esto, siento una tristeza y mi alma está angustiada al punto de la muerte, quedaros conmigo y orar. Entonces necesitamos esa comprensión, validación y compasión, y la Iglesia tiene que trabajar en ese sentido, ¿vale? A mí me está pareciendo este podcast increíble. Es que ahora Bruno, no sé si lo sabes, está estudiando psicología. No, ok, vale. Súper, sí. Como me está pareciendo increíble. Sí, yo no sé ni qué decir. Pues no sé, tú tienes el guión, Bruno. Yo, es que, ¿sabes qué pasa? Que yo hago un guión y después el guión nadie lo sigue. Porque van surgiendo preguntas. Tú dale, yo te he visto ahí escribir, tú entonces dispara. Me surgía la pregunta de en cuanto al liderazgo, Sí. ¿dónde está el equilibrio en la validación de las emociones a los que vienen a pedirte ayuda o incluso a otros líderes? ¿Por qué digo esta cuestión? Porque muchos líderes o estudiantes de grados teológicos o pastores han sufrido acontecimientos que sí que es verdad, que son fuertes, sí que es verdad que hay que aceptarlos, validarlos y darle su tiempo, que es un proceso, pero sí que es verdad que a pesar del proceso
ser sub y baja, sí que considero que puede haber como un... No quiero decir cerrado un tiempo, porque no hay un tiempo, pero sí que es verdad que dónde está el equilibrio como para poder ayudarlo, porque capaz te viene un adolescente con que ha suspendido un examen súper triste, sí que es verdad que hay que validar eso y Claro. aceptarlo y ayudarlo, Claro. pero yo no puedo permitir tampoco, entiendo, que se Correcto. hunda a tope por eso en Exactamente. específico, Exacto. porque no es igual que un luto, por ejemplo, pero él en el momento lo siente como un luto, literal. Entonces, ¿dónde está el equilibrio de la validación? Claro, lo que decíamos, si te llega un adolescente y tiene ahí un bajonazo tremendo, porque no solamente porque ha suspendido el examen, sino porque luego se lo tiene que decir a los padres. Y va a tener un problema no solamente en la escuela, sino luego lo va a tener en la casa también. Luego, a lo mejor, si está en la iglesia y los estándares de la iglesia, oye, nosotros queremos que los jóvenes den testimonio también en la escuela, y si están suspendiendo en la iglesia, pues tampoco pueden servir mucho. Entonces, tiene ahí un bajonazo tremendo. Si nosotros, número uno, no lo comprendemos, si no lo validamos y le decimos, no te sientas así, eso es una tontería y tal, es cuando lo hundimos. En el momento que lo validamos, lo abrazamos y le decimos, oye, lo entendemos, y encuentra ese compañerismo, ya lo estamos sacando, indudablemente ya lo estamos sacando. Y de ahí viene todo un proceso, claro, ya de evaluación, de análisis, de decir por qué has suspendido, cuáles son las razones, y ya que has tenido la gracia, pues viene la verdad, ¿no? Ese binomio famoso de la gracia y la verdad. Necesitamos abrazar, ¿vale? Validar, ponernos en ese contexto juntamente con él, ser empáticos, ¿vale? Compasivos, y luego sí, luego puede venir un proceso de decir, viene el discipulado, a ver, pero ¿por qué has suspendido? Porque ya te dice el chico, pero ya en ese contexto de confianza es mucho más fácil que el chico, en lugar de cerrarse y terminar ahí enterrado, no en vida y cerrado, pues te diga, la verdad es que yo con las redes sociales tengo un problemón, o con mis amigos no le he dedicado el tiempo, y ya se empieza, hay que sacarlos, y ya se empieza todo un proceso digamos, de ese tratamiento y de esa, no es la palabra restauración, pero bueno, solución, era la palabra que buscaba. Pero, o sea, con esto que has dicho, ya que hemos puesto un caso, entrando un poco más en materia y algo más delicado. El caso de la persona que lo tiene todo, pero se siente mal. Se siente que su vida no tiene sentido. Y una persona full en la iglesia, sirve muchos años de creyente, pero dice, es que no soy feliz. Y yo creo en el Señor. Amo a Dios, Yo amo sirvo a Dios. Y el mismo caso de la persona que sirve al Señor, que guarda su integridad, Sí. pero lucha con el suicidio, ¿no? Claro. Y esa persona se siente mal. Porque dice, tendría que sentirme bien, tengo al Señor, soy consciente de quién es, sé consciente de qué es el Evangelio, pero me siento tan mal porque capaz no estoy siendo agradecido con el Señor. Y ya se empiezan a sentir mal por sentirse mal, se crea una espiral mucho de condenación. A ver, es un caso muy genérico, cada caso habría que estudiarlo, pero de entrada, de manera general, lo que tú estás describiendo es una persona que lleva muchos años en el Señor, trabajando, sirviendo, y tiene ese estado de vacío, incluso de quererse quitar la vida o quitarse de en medio. Eso me estás describiendo una persona quemada, o sea, estás describiendo una persona con el síndrome del burnout, o sea, eso es 100%. Entonces, número uno, el primer tratamiento que se le dice a ese tipo de personas es que tiene que parar. O sea, parar, desarrollar esa teología buena y sana del descanso, que eso sería incluso para otro dedicarle tiempo. Sí, no, porque hemos desarrollado una teología mucho de la actividad y del fruto, pero a costa de esa teología buena y sana del descanso, que desde Génesis está así. Dios fue súper activo, súper productivo, pero también descansó, y entendemos que, por ejemplo, me pongo para aterrizarlo, los que van al gimnasio, ¿vale? CrossFit, gimnasio, ellos saben que para desarrollar músculo y para desarrollar una buena condición física pueden estar, sí, 2-3 horas entrenando a tope, pero si no descansan sus 8 buenas horas en la noche, no van a desarrollar ese físico que quieren. Ellos entienden que la alimentación y el esfuerzo es tan importante como el descanso. Entonces, lo primero que te van a decir esa persona que está súper desgastada, súper quemada,
lo primero que decir es parar. O sea, lo tienen que descansar, pero tratamiento de shock. Lo primero que te dicen, cualquier especialista, cualquier consejero bíblico, psicólogo cristiano, psiquiatra cristiano, a ese tipo de personas tienen que parar la actividad, tienen que parar, porque están en ese desgaste y lo primero que necesitan es descanso, reposo, que es tan importante para luego recuperar esas fuerzas. Y volviendo a este asunto de este perfil que dices, es que es el síndrome del burnout. El síndrome del burnout tiene nos ponemos un poquito, seguro si no lo has estudiado, Bruno, lo estudiarás, ¿no? En psicología. No, todavía no. Pero tiene 3 fases. Empieza con un agotamiento físico, continúa con una despersonalización en cuanto a su trabajo y a las cosas que tiene que hacer, sus relaciones ministeriales, personales, laborales, y luego termina con una insatisfacción y un vacío profundo. Y son esas 3 fases. He trabajado tanto que estoy súper agotado. Ya he perdido el gozo, he perdido la ilusión y ya no disfruto del viaje, ya no disfruto del día a día, ya no disfruto del ministerio, ni de la reunión de oración, ni de atender a los jóvenes, ni de servir en la iglesia, y ya no veo las personas, ya veo objetos, ya no veo esa finalidad, ese gozo, ya veo tareas, actividades. Y esa es la famosa deshumanización. Entonces, cuando yo estoy tan cansado, me vuelvo un robot. Y ya no veo personas, ya veo problemas, ya no veo a Jorge, a Bruno, ya veo cita, agenda, invertir tiempo, dar consejería, más problemas. Me deshumanizo y me despersonalizo. Y luego terminas con una insatisfacción y un vacío personal tremendo, ¿no? Entonces, esas personas lo que tienen que es parar, tienen que resetearse, pero de manera radical, y tienen que parar, pausar, empezar a descansar, dejar actividades y empezar a recuperar, obviamente, esa satisfacción, empezar a conectarse con las personas, a conectarse obviamente consigo mismo y con las personas, y también a recuperarse. Dejadme que os diga esto. ¿Cuál es el pecado de estas personas que terminan así? Muchos años en la iglesia y terminan vacíos, sintiendo súper mal, que han perdido el gozo de la vida, que quieren incluso quitarse la vida, suicidarse, o que directamente quieren dejar el ministerio. ¿Cuál es el pecado de estas personas? El pecado de estas personas es, entre comillas, pecado es amar demasiado, involucrarse demasiado, sacrificarse demasiado, entregarse demasiado, sin poner los límites correctos para su propio bienestar. Y esto surge en los años 70, tiene un nombre ahí raro, Freudenberger, un psiquiatra. Él se dio cuenta que todas estas personas, fíjate, ¿quiénes son los oficios o las profesiones laborales que más sufren burnout? Digo, luego os hago yo la pregunta, ¿vale? A vosotros, sí. ¿Vale? Me suena como que ya he escuchado eso. ¿Verdad? Te suena, ¿no? Sí. Ahora os hago yo la pregunta. Pero fijaros, ¿quiénes son los que terminan quemados, desgastados, a tope y tienen que resetearse, ¿vale? Personal sanitario, médicos, enfermeros, enfermeras. Personal docente, educativos, maestros. Abogados que tienen que defender a sus clientes, incluso los cuerpos de seguridad, policía y demás, ¿vale? Ahora, estas 4 profesiones, decirme cuál es el común denominador. Hombre, que se dan por la gente. Son oficios, profesiones que trabajan con gente. O sea, ¿qué es lo que más quema en el mundo? La gente. ¿Y qué es lo que más nos quita qué es lo que más nos quita la salud mental, emocional correcta delante del Señor? Es la gente. Bueno, al Señor la gente le quitó la vida y fue a la cruz. Imagínate los problemas que le dio a nuestro propio Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que más quema y desgasta? Es trabajar con la gente. Ahora, nosotros como pastores o líderes, obreros, líderes de jóvenes, que trabajamos con personas, eso crea un desgaste enorme. Si a eso nosotros no le ponemos ciertos límites y solamente estamos dando, sacando de la cuenta bancaria y no estamos ingresando,
Y ingresar puede ser a través de hobbies, ¿no? Ingresar puede ser a través de una buena alimentación, porque tenemos poco tiempo y encima comemos mal. Olvídate. Ingresar puede ser a través de una disciplina del sueño, de dormir, de descansar, de tomar esos días de descanso que se necesita, de tener esas relaciones, de estar con alguien simplemente por estar, pero no por trabajar o tener que ministrar o tener que aconsejar o tener que dar algo, sino simplemente donde tú puedes ingresar. Si solamente estamos trabajando con gente y no ponemos esos límites sanos y necesarios, terminamos quemados. Terminamos con un desgaste totalmente. Entonces, tenemos que entender que los que trabajamos en el liderazgo somos muy vulnerables y estamos muy expuestos a este síndrome del burnout y al desgaste. Y a esas personas que llevan tantos años, les pasa. Y su pecado fue amar tanto y entregarse tanto a la gente que se sacrificaron ellos a ellos mismos, y al final no deja de ser un pecado. No es consciente, es bien intencionado, pero no deja de ser algo que está mal y se tienen que resetear. Y aquí cerraríamos con el podcast, porque hay que cerrarlo. Sí, no, una idea rapidísima. No, pero, bueno, Va, dilo tú cerrando la idea, así como ha comenzado, con que si nos centramos en la obra, en el ministerio, pero no en el obrero, es la pescadilla que se muerde la cola. Correcto. Entonces, justamente lo que estás diciendo, necesitamos generar, porque al fin y al cabo es algo que hay que hacerlo intencionalmente, ¿no? Generar hábitos saludables, límites, y esto sería para hablarlo más tranquilamente, que permitan guardar el obrero, ya que si el obrero no está, y que se entienda la diferencia, ¿no? Porque alguien lo puede malinterpretar. Cuando nos referimos a obra, al fin y al cabo, nos referimos a lo que una persona desarrolla. O sea, la voluntad de Dios se va a hacer sí o sí. O sea, no es que si el obrero no está en la obra, no, o sea, Dios va a hacer su voluntad, pero el propósito que Dios ha puesto en mí, si yo no me cuido, puedo yo echarlo a perder. Claro. Tu rol o la parte que Dios quería que tú desempeñaras, pues no se hace como se debería hacer. Así que yo por cerrar, yo creo que hay muchos versículos en la Biblia donde se nos invita a pensar y pensar bien. O sea, Dios no, en el momento de la salvación, Dios no desarrolla una remoción de nuestro pensamiento, de nuestra capacidad racional o emocional, sino hay una renovación. Entonces Dios nos invita constantemente a pensar y pensar bien, a renovar nuestra mente, nuestro entendimiento, no caer en una cultura del rechazo, de la negación, sino de la validación. Te he dicho antes comprensión, validación, compasión, y en una cultura no de la negación, sino de la sustitución, o sea, de esa renovación. Entonces, eso sería para más tiempo, porque al final las TCCs están en la Biblia desde hace 2000 y 3000 años. O sea, las TCC, las terapias cognitivos conductuales, de sustitución y de reemplazar, dejar de pensar en lo malo para pensar en lo bueno, no quedarte ahí como algo vacío, eso es pura Biblia. O sea, que el Señor nos invita no a vaciarnos, sino a renovarnos y a ser transformados, ¿no? Así que, bueno, eso sería... Para cerrar súper rápido, lecturas que recomiendes o recursos para quien quiera mirar más. Hay buenos autores, tanto en inglés como en español, de psicólogos, pues bueno, está Pablo Martínez, Esther, Lidia, en español. También hay buenos libros, ahora mismo no recordaría los nombres o los autores, pero hablan, por ejemplo, del perfil psicológico. Luego a lo mejor lo podemos dejar allí en la descripción. Lo dejamos abajo en... el perfil psicológico de Jesús, que es súper interesante. Libros de... Bueno, diferentes autores, ¿no? Estaba recordando uno de Wayne Cordeiro, o Emocionalmente Sano. O sea, sí que hay literatura que se puede buscar en español que ayudan mucho en ese sentido. Pues te puedo asegurar que vamos a tener un segundo podcast, porque este tema... Sí, o sea, a mí me hace falta. A mí personalmente me ha empezado a gustar el final del podcast, entonces ahí hay que tal. Y bueno, ahora últimamente hacemos una pregunta. ¿A quién... dirigidas de la cámara? Sí. ¿A quién retas a venir? A venir al podcast para que podamos charlar con él. Con ella. Que no haya venido, o si quiere que repita y le pones un tema, lo mismo. Que no haya, pues por ejemplo, Marcos Zapata.
Ojo. Ah, mira, Marcos, a ver si Marcos te Zamaga, a mí me lo han pedido que te lo pida. Oficialmente te invitamos o te retamos para que puedas venir al podcast. Pero espérate, ¿cómo que a mí me han pedido que te lo pida? Yo no te he pedido, tú se lo has Bueno, pedido. sí, me has dicho que recomiende, que rete a alguien para... Vale, es que ha sonado como si nosotros hubiéramos dicho, Fernando. No. Marco, ellos no me han dicho que diga tu nombre, sino me han dicho que diga a alguien y yo he dicho tu nombre. Que va a venir Marco. Sí. Genial. Pues nada, esto ha sido todo en el VTR Podcast. Quiero decir que el próximo invitado va a ser... Ostras. Bueno, esto ha sido VTR Podcast con Fernando Arellano y espero que os haya gustado. Si no os habéis suscrito, que os suscribáis. Y listo, ya no hay más tertulia. Nos vemos. Nos vemos en el próximo episodio.